Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Yo como siempre súper emocionado de estar aquí compartiendo con ustedes un nuevo vídeo que, créanme, va a dar muchísimo de qué hablar. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha revolucionado las redes sociales y los corazones de millones. Sí, amigos, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que en su momento nos hizo soñar a todos. Y en particular, nos vamos a enfocar en ese beso, ¡ay, ese beso! El beso que, como dice el título, enloqueció a todos. Un beso apasionado, un momento televisivo que se convirtió en leyenda y que todavía hoy, años después, sigue generando debate y nostalgia. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada emoción, cada suspiro de ese momento icónico. Antes de empezar a fondo con el tema, y para que no se me escapen, aprovecho para recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo contenido. Y ya saben. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, series turcas, farándula, noticias, chismes, todo lo que nos gusta. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí a lo que vinimos. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos resuenan en la memoria colectiva de los amantes de las series turcas como un trueno. La química entre ellos, la conexión palpable en la pantalla, la forma en que se miraban, todo era mágico. Y la serie que los unió, Love is in the Air, o Sen Kalkam, como se conoce en turco, se convirtió en un fenómeno mundial. La historia de Eda, una estudiante de arquitectura que sueña con una beca, y Serkan, un exitoso empresario con una personalidad un tanto peculiar, nos cautivó desde el primer episodio. La trama, llena de enredos, malentendidos, risas y por supuesto, muchísimo amor, nos mantuvo enganchados semana tras semana. Pero seamos sinceros, la verdadera chispa, el ingrediente secreto que hizo de Love is in the Air un éxito rotundo, fue la relación entre Kerem y Hande. La forma en que se complementaban, la complicidad que irradiaban era innegable. Y esa química, amigos, no solo se quedó en la pantalla. Los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular con fuerza. Y finalmente los fans, todos nosotros, vimos nuestras sospechas confirmadas. Eran pareja. La noticia explotó en las redes sociales, y el mundo entero celebró el amor entre Eda y Serkan, tanto en la ficción como en la realidad. Ahora bien, volviendo al beso que nos ocupa. Este beso, amigos, no fue un beso cualquiera. Fue el asterisco beso. El beso que marcó un antes y un después. El beso que selló el amor de Eda y Serkan, y que, de alguna manera, también selló el amor de Kerem y Hande. Fue un momento de pura pasión, de emociones a flor de piel, de miradas que lo decían todo. La intensidad, la química, todo era perfecto. Pero, ¿dónde y cuándo ocurrió este beso épico? Pues para los que no lo recuerdan, este beso tuvo lugar en uno de los episodios más memorables de la serie. Fue en un momento clave, un punto de inflexión en la relación de Eda y Serkan. Después de muchos conflictos, malentendidos y obstáculos, finalmente ambos se entregan a sus sentimientos. La escena se desarrolla en un ambiente romántico con una iluminación suave, una música que te eriza la piel, y dos protagonistas que irradian amor por los cuatro costados. Y entonces ocurre. El beso. La cámara captura cada detalle. La mirada de Kerem, la de Hande. La tensión palpable en el aire. La aproximación lenta pero inevitable. Y finalmente el beso. Un beso largo, intenso, apasionado. Un beso que literalmente nos dejó sin aliento a todos los que estábamos viendo la serie. Este beso, amigos, fue mucho más que un simple acto físico. Fue la culminación de meses de desarrollo de personajes, de emociones contenidas, de miradas cómplices. Fue la explosión de todo el amor que sentían Eda y Serkan, y por extensión, Kerem y Hande. Fue un momento de conexión absoluta, de entrega total. Y por supuesto fue un momento que generó una reacción masiva en las redes sociales. Las redes sociales, amigos, ardieron. Twitter, Instagram, Facebook, todo se inundó de comentarios, memes, gifs y vídeos sobre el beso. Los fans no podían contener su emoción.
Compartían sus sentimientos, analizaban cada detalle, celebraban el amor entre Eda y Serkan. Y por supuesto, también celebraban el amor entre Kerem y Hande. Fue un auténtico festival de emociones. Pero, ¿qué es lo que hizo que este beso fuera tan especial? ¿Por qué nos impactó tanto? Pues, creo que hay varios factores. En primer lugar, la química innegable entre Kerem y Hande. Ya lo dije antes, pero es que es fundamental. La conexión que tenían era algo fuera de lo común. Se notaba que se llevaban bien, que se sentían cómodos el uno con el otro. Y eso, amigos, se reflejaba en la pantalla. La naturalidad con la que interactuaban, la forma en que se miraban, la complicidad que se establecía entre ellos, todo contribuía a crear una atmósfera de realismo y autenticidad que el público percibía y valoraba. No era simplemente una actuación, era una conexión genuina que trascendía la ficción y llegaba directamente al corazón de los espectadores. La química entre ellos era un elemento clave del éxito de la serie, y ese beso fue la culminación de esa química en su máxima expresión. En segundo lugar, la forma en que se construyó la escena. La dirección, la iluminación, la música, todo contribuyó a crear una atmósfera romántica e inolvidable. La escena estaba perfectamente orquestada para generar la mayor emoción posible. Desde la elección de la locación, un lugar que evocaba romanticismo y tranquilidad, hasta la cuidadosa selección de la música de fondo, que amplificaba las emociones de los personajes y del público, cada detalle fue meticulosamente planeado para crear un impacto visual y emocional. La cámara se movía de manera estratégica, capturando los gestos, las miradas y las expresiones faciales de Kerem y Hande, resaltando la intensidad del momento y permitiendo que el espectador se sumergiera por completo en la escena. La iluminación suave y cálida, que creaba un ambiente íntimo y romántico, también jugaba un papel fundamental en la construcción de la atmósfera. Y en tercer lugar, la expectativa. El beso llegó después de muchos episodios de tensión, de miradas cómplices, de sentimientos no expresados. La audiencia estaba ansiosa por ver ese momento. Y cuando finalmente llegó, la explosión fue monumental. La serie había jugado con la tensión entre los personajes, generando expectativa y manteniendo al público en vilo durante semanas. Las miradas furtivas, los acercamientos frustrados, las indirectas y los coqueteos crearon una tensión sexual que se acumuló hasta explotar en ese beso. La audiencia, que había estado esperando con ansias ese momento, se sintió recompensada por la espera, y la explosión de emociones fue aún mayor debido a la anticipación. Este beso, amigos, se convirtió en un símbolo. Un símbolo del amor, de la pasión, de la conexión entre dos personas. Un símbolo que trascendió la ficción y que, de alguna manera, nos hizo creer en el amor verdadero. Representó la culminación de un romance de cuento de hadas, y la esperanza de que el amor romántico, con todas sus alegrías y desafíos, es posible. Y como todo en la vida, este beso también generó controversia. Hubo quienes criticaron la intensidad del mismo, quienes consideraron que era demasiado explícito para la televisión. Sin embargo, la gran mayoría del público y de la crítica alabaron el beso, considerándolo una de las escenas más memorables y emblemáticas de la televisión turca. Pero, ¿qué ha sido de Kerem Bürsin y Hande Erçel después de Love is in the Air? Pues, la vida de ambos actores ha seguido su curso con mucho éxito. Kerem Bürsin, después del éxito de la serie, ha seguido trabajando en diferentes proyectos. Ha protagonizado películas, series de televisión y ha participado en campañas publicitarias. Se ha consolidado como uno de los actores más importantes de Turquía, y su popularidad sigue creciendo a nivel internacional. Ha demostrado su versatilidad como actor, interpretando personajes muy diferentes y ganándose el respeto de la crítica y del público. Además, es conocido por su compromiso social y por su defensa de diversas causas. Kerem ha demostrado ser un actor con una gran ambición y talento. Ha sabido elegir proyectos que le permiten crecer como actor y demostrar su capacidad para interpretar roles diversos. Su carisma y profesionalismo lo han convertido en un ícono de la actuación turca. Fuera de su trabajo, Kerem también ha destacado por su faceta como embajador de diversas causas sociales, lo que demuestra su compromiso con el mundo que le rodea. Ha utilizado su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes y apoyar a organizaciones benéficas, lo que lo convierte en un modelo a seguir para sus fans y para la sociedad en general. Hande Erçel, por su parte, también ha tenido una carrera muy exitosa después de Love is in the Air. Ha protagonizado otras series de televisión, se ha convertido en imagen de importantes marcas y ha participado en eventos internacionales.
Es una de las actrices más populares de Turquía, y su estilo y belleza la han convertido en un referente de la moda. Ha demostrado su talento y versatilidad, interpretando personajes muy diversos y ganándose el cariño del público. También es conocida por su labor filantrópica. Hande ha demostrado ser una actriz con un gran potencial y ha sabido aprovechar la popularidad que obtuvo gracias a Love is in the Air para impulsar su carrera. Ha continuado trabajando en proyectos que le permiten demostrar su talento y versatilidad, y ha construido una sólida base de seguidores que la apoyan en cada paso que da. Además de su trabajo en la actuación, Hande también ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en un ícono de estilo y participando en campañas publicitarias de importantes marcas. Su belleza y elegancia la han convertido en un referente para muchas mujeres. Y por supuesto, no podemos olvidar su relación amorosa, que fue muy mediática. Después de meses de rumores y especulaciones, confirmaron su relación, y durante un tiempo, fueron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. La relación de Kerem y Hande fue un tema de gran interés para sus fans y para los medios de comunicación. Su romance, que nació en el set de Love is in the Air, se convirtió en una historia de amor de cuento de hadas que cautivó a millones de personas. La pareja compartía momentos románticos en público y demostraba su amor a través de las redes sociales, lo que aumentaba el cariño y la admiración de sus seguidores. Sin embargo, tiempo después, lamentablemente, anunciaron su separación. Aunque no dieron detalles sobre el motivo de la ruptura, siempre mantuvieron una relación de respeto y admiración mutua. Los fans, aunque tristes por la noticia, respetaron su decisión y continuaron apoyándolos en sus respectivos proyectos. La separación, como es natural, generó tristeza entre sus seguidores. Pero también demostró que el amor, a veces, llega a su fin. Y que a pesar de ello, se pueden mantener relaciones de respeto y amistad. Aunque su relación llegó a su fin, Kerem y Hande han demostrado ser personas maduras y profesionales que han sabido manejar la situación con respeto y madurez. Han mantenido una relación cordial y han continuado apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. En la actualidad, ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Han demostrado ser personas maduras y profesionales, capaces de afrontar los desafíos con éxito. Ambos han mantenido una actitud positiva y han enfocado sus energías en seguir creciendo profesionalmente y en construir un futuro brillante. Y así, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado el beso que enloqueció a todos, el beso de Kerem Bürsin y Hande Erçel que nos robó el aliento. Hemos recordado ese momento mágico, hemos analizado su impacto, y hemos visto qué ha sido de ellos después. Hemos revivido la magia de una serie que nos unió a todos, y que nos regaló momentos inolvidables. Hemos explorado la química innegable entre Kerem y Hande, y hemos comprendido cómo este beso se convirtió en un hito en la historia de la televisión turca. Hemos visto la evolución de ambos actores después del éxito de la serie, y hemos celebrado sus logros individuales. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la memoria, y que hayan recordado con cariño ese momento tan especial. Si es así, déjenme un like. Un like que me hace saber que les gusta mi contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que, como ustedes, son fans de las series turcas y sobre todo, de Kerem y Hande. Compartan este beso que enloqueció a todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios. Su participación es fundamental para seguir creciendo y creando contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció el beso? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? ¿Qué recuerdos tienen de esa época? ¿Qué proyectos futuros esperan de Kerem y Hande? Me encantaría leerlos. Y ya saben, cualquier cosa que se les ocurra. Déjenlo en los comentarios. Compartan sus anécdotas, sus opiniones y sus sentimientos sobre esta icónica escena y sobre la serie en general. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Y por supuesto, recuerden, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Y no se olviden de darle like y compartir. Eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también sean fans de esta maravillosa serie turca. Ayúdenme a llegar a más personas y a crear una comunidad cada vez más grande.
Muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.